La literatura gauchesca es un subgénero propio de la literatura latinoamericana, que intenta recrear el lenguaje del gaucho y contar su manera de vivir. Se caracteriza principalmente por tener al gaucho como personaje esencial y transcurrir las acciones en espacios más bien abiertos y no urbanizados, como sería la Pampa Argentina, por ejemplo. El género gauchesco se considera inédito en la región norteamericana, ya que presenta los rasgos de un modo de vivir, sentir y pensar de un estrato de la sociedad que se ubica geográficamente en la zona rioplatense, que forma parte de Argentina y Uruguay. Esta literatura presenta descripciones de la vida campesina y sus costumbres, así como de los personajes sociales de ese entonces: criollos, indios, mestizos, negros y gringos, entre otros. Suele haber una exaltación de lo folclórico y cultural, y se emplea como protesta y para realizar una crítica social. En la forma y el lenguaje se distingue por el empleo abundante de metáforas, neologismos, arcaísmos y términos aborígenes. Suele haber poco uso de sinónimos y predomina el monólogo por sobre el diálogo. Aunque hay casos aislados de literatura gauchesca desde el siglo XVIII, es en el siglo XIX cuando se establece firmemente como un género. Los ejemplos del siglo XIX son fundamentalmente poéticos, por ejemplo, los versos políticos de Bartolomé Hidalgo, la poesía en el exilio de Hilario Ascasubi y la obra de Estanislao del Campo y Antonio Lucich. El poema gauchesco más famoso es, y posiblemente siempre sea, el Martín Fierro, de José Hernández. La primera parte del poema apareció en 1872 y la segunda, La Vuelta de Martín Fierro, en 1879. ¿Cómo es que te llamas? Martín Fierro. En el personaje de Martín Fierro, Hernández presentó un gaucho que representaba a todos los gauchos, describiendo su forma de vida, su manera de expresarse y su forma de pensar y actuar según van pasando las circunstancias. Era la literatura gauchesca el material formativo de los sectores que no tenían acceso al libro, a la imprenta ni a la educación, y que luego de emigrar a la ciudad se asentaban en los suburbios. Dicho esto, es que se apuntaba a un número muy abundante de personas. Se consideró al género como una alquimia literaria, ya que es una búsqueda desde el siglo XVIII por transmitir el pensar y el sentir de un sector en particular de la sociedad, pero más aún las ansias de retratar la figura emblemática del gaucho para las postrimerías. Al principio el gaucho no fue un hecho folclórico, era un tipo aislado del ámbito cultural rioplatense, y es este género que lo recrea literariamente. En 1895, los autores gauchescos rioplatenses fundaron la publicación El Fogón, dedicada a la literatura gauchesca. La popularidad de los cuentos y novelas gauchescas a principios del siglo XX creció de forma considerable al crearse numerosas sociedades cerca de Buenos Aires y también en Uruguay, cuyos socios eran sobre todo emigrantes que se vestían como gauchos e imitaban sus costumbres. Al tiempo se fundaron periódicos que trataban temas de gauchos. A algunos les pareciera que aquella distinción entre el gaucho bueno y el gaucho malo, dentro del mito, asimismo, es muy relevante porque permite entender lo paradójico de este mismo mito. Sarmiento hace hincapié en la existencia nómada del gaucho, en su comportamiento rústico, en su capacidad de sobrevivir en la pampa, cuya misteriosa belleza y peligro oculto le fascinan, pero, sobre todo, identifica al habitante de la pampa como un ser incivilizado, opuesto al avance del progreso en comparación con los refinados ciudadanos que, entre comillas, visten traje europeo, viven de la vida civilizada, donde están las leyes, las ideas del progreso, los medios de instrucción, etc.
Los autores de la literatura gauchesca, para escribir sus obras literarias, frecuentemente recurrieron a una métrica típicamente gaucha, la de los versos en octosílabos. Una payada brillante, octosílabos precisa. En el final finaliza y empieza por delante. Debe tener 8 versos y ser de rima elegante. Esa es la métrica del payador, que resulta perfecta para transmitir las más profundas emociones improvisando. Esa es entonces la métrica del Martín Fierro. La literatura gauchesca tiene una característica de homogeneidad. Es compacta, una trama unida que, si bien varía en el tiempo, es muy difícil de distinguir sus autores, ya que el estilo es de unidad inquebrantable, una superestructura. Se destaca el vínculo que une al gaucho con la naturaleza, en una especie de paralelismo psicocósmico, denotando la influencia de la naturaleza en el personaje de este género. Hasta acá vamos a tocar hoy esta introducción a la literatura gauchesca. El tema es rico y abundante, daría mucho más para hablar, pero bueno, podríamos tocarlo en un segundo video. Espero hasta acá te haya gustado y nos vemos la próxima.